ejemplo, con la religión, eso lo hemos visto de una manera muy clara, y también con otras dimensiones de la vida colectiva, por ejemplo, características antropológicas de algunos grupos étnicos que tienen algún discurso político o algunos usos y costumbres. Entonces, en estas introducciones que estamos realizando, estamos precisamente señalando la importancia de la política dentro de la vida social. Y vemos que en la vida social la política está vinculada a varios aspectos, la economía, la religión, la ideología, y que también es objeto de estudio desde distintas perspectivas. Por ejemplo, la teoría política, la filosofía política, la historia política, las ciencias políticas, la ciencia política, etcétera. Y de eso ya hemos visto las particularidades. Por ejemplo, a qué se aboca la filosofía política de manera más específica y considerando la diferencia, por ejemplo, con la teoría política. Bien, ahora vamos a continuar y vamos a ver lo que es el discurso político, que es otro aspecto que vale la pena tener en cuenta en el desarrollo de esta parte de la asignatura, es decir, ¿qué se entiende por política? ¿Qué se entiende por lo político? Eso ya vimos la clase anterior. Y ahora vamos a ver el discurso político y la relación con la política. Hay un sentido muy amplio de la política, que es el que hemos referido, y es que en realidad todos hacemos política, incluidos los gobernados. No hay que pensar que solo los gobernantes son quienes realizan política, también la realizan quienes están en situación de gobernados. Es decir, la política no es un ámbito privativo de los profesionales de la política. ¿Quiénes son los profesionales de la política? Son sin duda los que dedican su vida a la política esperando tener también beneficios, como por ejemplo vivir de ella, ¿no? Es decir, vivir de la política. Y en ese sentido hay bastantes personas que se dedican plenamente a las actividades político-partidarias. Eh, Siempre hay una vinculación partidaria de los profesionales de la política que hacen de esta actividad su actividad principal, que además les reditúe beneficios. Sin embargo, hay un sentido amplio de la política que incluye a todos, a quienes gobiernan, a quienes también son gobernados. Los gobernados, ¿en qué sentido hacen política? Por ejemplo, al cumplir las decisiones establecidas por los políticos y expresadas, por ejemplo, en leyes. Si yo no tengo ningún partido político, si yo no tengo ninguna simpatía política establecida, si yo no tengo ninguna vinculación con profesionales de la política y, sin embargo, participo en actividades políticas, por ejemplo, en las votaciones. Cuando voto por alguien, soy parte de la política. No, no seré alguien profesionalmente activo, pero sí soy alguien que con su pequeña participación contribuye a tomar decisiones y realizar elección, por ejemplo, de algún candidato a presidente, de alcalde o a lo que fuera. Pero además, en mi vida cotidiana, yo que estoy fuera de cualquier partido, etcétera, tengo acciones políticas.
Por ejemplo, puedo participar en una marcha, en una manifestación contra algo que me afecta, con lo que no estoy de acuerdo, entonces tengo derecho a manifestarme. Tengo la posibilidad de organizarme también con personas que no necesariamente estén dentro de un partido, pero que tienen algunas convicciones y motivan a la participación, a la expresión, a la manifestación de posiciones, sea a favor o sea en contra de una determinada situación, de una acción del gobierno, de algún propósito del gobierno, gobierno nacional, gobierno municipal, etcétera, que yo puedo apoyar, que puedo rechazar. Entonces, esas acciones de los gobernados de apoyo o de oposición a alguna situación de interés colectivo son también decisiones y acciones políticas. Por lo tanto, la política es equivocado restringirla a los políticos profesionales. Cuando alguien, alguna vez yo escuché, ¿no? Ese es un tema político, como diciendo, no me interesa, es un asunto de los profesionales de la política. Bueno, tal vez en ese momento no le incumba directamente, pero seguramente con el tiempo esas decisiones le van a afectar. Y por lo tanto, eh, quien está en papel de gobernado no puede estar en ninguna situación exento de las decisiones colectivas, es decir, de las decisiones que atañen a todos, pero que a veces solo las toman los profesionales de la política, por ejemplo, los parlamentarios que discuten y elaboran una ley o que simplemente la aprueban. Entonces, la acción política no es privativa de los profesionales de la política. Las acciones políticas incumben también a los gobernados y los gobernados, inclusive cuando no hacen algo concreto, hacen algo. Es decir, su pasividad es también una actitud política. No, yo no me meto, yo no voto, yo no elijo a nadie, yo soy apolítico. Bueno, esa situación es también una situación política y que de una u otra manera beneficia a alguien. El no votar, por ejemplo, puede beneficiar al más votado, porque claro, si yo no voto por otro que es el menos votado, estoy favoreciendo al que no estoy apoyando, pero indirectamente sí. Entonces, las actuaciones de los llamados no políticos por sí mismos y que en muchos casos se consideran superiores a los que tienen un compromiso político, incluso sin ser partidarios de alguna sigla o militar en algún partido, etcétera. Incluso en esas circunstancias, quienes participan muestran sus posiciones, muestran su realizan sus derechos de, por ejemplo, ser elector, es decir, elegir. Entonces tenemos un cuadro en el que la política está relacionada con muchos aspectos de la vida social, la religión, la cultura, la economía, y que involucra a la totalidad de los ciudadanos, por lo menos de los ciudadanos, ¿no? Esperar que un adolescente, un niño de 10 años tenga una actitud política tampoco es conveniente. Hay un límite de edad, ¿no? Es decir, cierta edad que se requiere para esperar que esa persona tenga claridad respecto de sus preferencias, de sus candidatos, de su ideología. Una persona, por lo general mayor de edad, 18, 21 años, lo que establezcan las leyes, se espera que tenga ya cierta posición política, ciertas simpatías, y aunque no participe en ningún partido, es deseable que tenga una comprensión y una posición respecto de las tendencias, las alternativas, los partidos, los candidatos en su contexto.
Muy bien, entendiendo de esta manera la política como una acción de amplio espectro que incluye a todos los que toman posiciones, inclusive los que creen que eh, son apolíticos, que en realidad en las circunstancias dadas apoyan implícitamente a alguien, aún sin darse cuenta de eso. Eh, Vemos también que la política está muy vinculada con el discurso y obviamente es el discurso político. Es decir, el conjunto de gobernantes y gobernados ratifican sus adscripciones partidarias, por ejemplo, de oposición o de oficialismo, reafirmando el acuerdo con los discursos políticos. Y también los gobernados establecen sus simpatías, no solamente para votar, sino para actuar socialmente, por ejemplo, defendiendo una posición o participando en una manifestación que rechace algo, gracias también al discurso que existe y que con el que pueden estar de acuerdo o puedan disentir, es decir, tener una posición contraria. Y aquí vamos a ver lo que desde la filosofía política se analiza desde el discurso. Aquí hay una diapositiva que presenta lo que es la hermenéutica. Aquí dice eso, ¿no? Hermenéutique tecné, que quiere decir la técnica de la interpretación. Y hermeneutique, que es el origen de la palabra hermenéutica y de donde viene interpretación, tiene también origen en la palabra Hermes, que es este dios, el dios griego que se lo representa con alas en los pies. Bueno, ¿qué significa esto y qué relación tiene con el discurso político? Lo más importante del discurso político es que sea interpretado adecuadamente. Es decir, que en la interpretación del mensaje no haya interferencia. Naturalmente van a haber sesgos, ¿no? Quienes están de acuerdo con un candidato, con un político, van a escuchar un discurso y van a aplaudir ese discurso, a veces sin entenderlo, a veces sin analizarlo hasta ver sus consecuencias, sino simplemente por quién es el que sostiene el discurso. Eso es muy frecuente en la política. En la política no se analiza tanto lo que dicen los políticos, sino quién lo hace. Y de acuerdo a quién lo hace, quien enuncia un discurso, se produce la simpatía o el rechazo a ese discurso. Entonces, la hermenéutica estudia la interpretación y desde el punto de vista de la filosofía política se presta a realizar una interpretación del discurso político. Lo primero que se da es la verificación de quién emite el discurso. Es decir, hay una fuerte tendencia a apreciar, valorar o rechazar el discurso político por quien lo enuncia y no tanto por el contenido del discurso. Eso es algo que la filosofía política, por ejemplo, debe analizar y de hecho analiza, ¿no? La filosofía política ante el discurso político analiza el mensaje, el contenido, no tanto el emisor, no tanto quien formula el mensaje, el político que lo difunde, sino el contenido de ese mensaje. ¿Qué hay respecto de este dios Hermes y respecto de la interpretación? Los políticos tienden a que sus mensajes sean inteligibles, quiere decir que se entiendan, pero además que movilicen. Eso es algo que hay que tener en cuenta frente al discurso político. No es solo un diagnóstico de la realidad, es decir, por ejemplo, estamos muy bien o estamos muy mal, estos son algunos indicadores, sino algo que sea fácilmente comprensible y que sea movilizador.
Y en ese sentido son como Hermes, ¿no? Que con el discurso llevan un mensaje que tiene al destinatario, que tiene la finalidad de movilizarle, es decir, de que tome acciones. No es enterarse de una situación y ya, sino ver una manera de comprender la realidad, la que emite el político, y de responder a ese estímulo, ese desafío que consiste en que el auditorio, que el destinatario actúe de alguna manera. Es decir, un discurso político que incita, por ejemplo, a la movilización, el rechazo al gobierno, tiene sentido en cuanto el auditorio se concentra en una gran movilización, por ejemplo. Es decir, no hay una información en que el destinatario se quede pasivo, sino tiene que hacer algo. El discurso político en general tiende a eso, a que no solo se informe del estado de cosas que existiría en el mundo, visto ese estado de cosas por el político, sino que actúe en consecuencia, por ejemplo, apoyando una ley o, por ejemplo, rechazándola, etcétera. Y tiene también el sentido, el discurso político, de generar una identidad o una identificación con el auditorio respecto del emisor. Es decir, como Hermes que atravesaba las fronteras, que robaba algunas mercancías, que penetraba distintos mundos, que se apropiaba de cosas ajenas, el discurso político interpretado por el destinatario eh, tiene el propósito de que el destinatario reciba un mensaje no solo para actuar, sino para identificarse con el emisor. Y en ese sentido, el discurso político no es solo un estado de cosas, es decir, yo veo la realidad así, no es solo una interpelación a que hagamos algo, yo lo veo así, hagamos algo, por ejemplo, una manifestación, sino también en que tú y yo nos identificamos. Tú y yo estamos, por decir así, en el mismo lado, que es el lado de quienes vemos la realidad así y aceptamos que hay que actuar así. Entonces, es un mensaje que conmueve para la acción y que identifica al emisor con el destinatario, es decir, el destinatario debe terminar identificándose y siendo parte de alguna facción, de algún grupo que dirige el emisor del mensaje. Hay otro aspecto interesante que proviene precisamente de la consideración de Hermes, que es este dios mensajero, y que permite comprender el sentido del discurso político. Por ejemplo, es lo que se refiere a que Hermes no solo es un dios ladrón que roba mercancías, que manda mensajes, que atraviesa fronteras, sino también que puede mentir y puede deformar algunos mensajes inclusive. Entonces, eso también es parte del discurso político. Es decir, no hay una demanda de veracidad en el discurso político. El discurso político puede ser evidentemente mentiroso, pero porque yo estoy identificado con el emisor, porque yo soy de ese partido o porque simpatizo con ese partido, no necesariamente con el líder, yo admito esas mentiras y sigo aplaudiéndole. Entonces, no hay un rasero que filtre los discursos mentirosos y genere nuevas adscripciones. Generalmente, las ante adscripciones ya dadas del destinatario de simpatía con el emisor,
aunque el emisor mienta, aunque el emisor se equivoque, aunque el emisor caiga en errores, aunque el emisor caiga en falacias, es decir, argumentos inatingentes, mentiras evidentes, errores claros, el destinatario, cuando ya hay un lazo, cuando ya hay una vinculación, va a tolerar todo eso. Es decir, no va a ser exigente con la veracidad, con la verdad del discurso. El discurso político tiene esa característica también que es propia de este Dios, ¿no? Que da lugar a la interpretación, al proselitismo discursivo. Y claro, también hay en el discurso político algunas características que se señalan aquí que están vinculadas también con la interpretación del destinatario siguiendo esta figura del dios Hermes, que es la osadía y también el espíritu transaccional o cambiario. ¿En qué consiste? Que el discurso político no tiene como principal condición la objetividad ni la verdad. El discurso político puede tener un fuerte componente agresivo, de osadía, de ataque a los opositores del gobierno, a los opositores de la ideología, y en ese sentido se necesita en el discurso político agresividad, se necesita claridad sobre los grupos, nosotros somos los buenos siempre, y los otros, los opositores, son los malos, los equivocados, los que hay que atacar, los que hay que desenmascarar, y también cierto espíritu cambiario, que es como la frecuencia de las promesas en el discurso político. Es decir, el político sabe que cuanto más prometa, va a conseguir más simpatizantes, porque las promesas son creídas, y en la medida que son creídas, las promesas van a generar mayor simpatía de mayor cantidad de gente. Entonces, el discurso político tiene ese espíritu transaccional y se plantea a veces como una prebenda, ¿no? Ustedes voten por mí y yo les voy a dar esto, por ejemplo. Es decir, ese espíritu cambiario, esa osadía de atacar, de insultar a los enemigos, es también típico del discurso político, que da lugar, aparte de la adscripción, aparte de la identificación, aparte de las acciones consecuentes dadas según el discurso inicialmente formulado, las expectativas del auditorio en que van a recibir algo. Y también puede haber en el discurso político bastantes contenidos no claros, es decir, si bien debe haber un lenguaje inteligible que el auditorio entienda, algunos aspectos es conveniente que queden un tanto oscuros, y para dar lugar a que la acción posterior se justifique. Es decir, para los políticos no es bueno hacer pronósticos que en un determinado tiempo se puedan verificar que no sucedieron, ¿no? Es decir, yo pronostico que vamos a estar como tal país dentro de tanto tiempo y resulta que no es así. Entonces, ese tipo de pronósticos tan claros no es conveniente. Deberían ser un poco más ambiguos, dando lugar a que llegado el momento se pueda argumentar cualquier eh, proposición que dé lugar a evadir esa, ese pronóstico de a lo que deberían llegar, a lo que debería llegar la situación. Tampoco es muy conveniente que las promesas sean muy claras, porque si yo digo, bueno, yo les voy a dar un bono de 1.000 bolivianos a todos los bolivianos mayores de, digamos, 21 años, y eso va a ser una vez al año, resulta que soy presidente, no doy el bono,
y esa promesa tan clara terminó siendo incumplida. Entonces, si digo lo mismo, pero de una forma ambigua, sin señalar la edad, sin señalar en qué tiempo, también aquí vemos las características del discurso político inspirados en lo que significa hermenéutica, es decir, interpretación, y lo que está en la base etimológica de la hermenéutica, que es este Dios que representa cabalmente el tráfico de mensajes, es decir, la llegada de discursos políticos a los destinatarios políticos. El discurso político, también como técnica, aquí dice tecné, lo que estoy señalando, es también un arte, un oficio, o lo que normalmente se traduce como técnica. Es decir, los políticos más avesados son buenos oradores porque tienen mucha práctica en el desarrollo de sus discursos. Y si se trata de un discurso político, hay varias recomendaciones que los más avesados las cumplen, las realizan. Por ejemplo, estas pautas que dice, no hay que decir todo, ¿no? Todo lo que uno sabe. Siempre hay que guardar algo en el discurso político que no se mencione. Nunca hay que descubrir todo lo que uno sabe, porque hay que guardar algunos conocimientos para situaciones de demanda, de cumplimiento o de objeción al discurso. Después, otra técnica, otros recursos, eh, es lo que ha dado lugar precisamente a la palabra texto político, ¿no? Es decir, un discurso político que está relacionado etimológicamente también con tejer, con fabricar y con tela de latín, ¿no? Tex. Y esto significa que el discurso político es en el fondo un textil. ¿Qué quiere decir esto? Que sea textil. ¿Qué quiere decir tejer una tela? Quiere decir que es como crear una tela con una imagen. El discurso político, al final, algunos dirían vende, es decir, vender no porque alguien lo compre, sino porque está difundiéndose para que alguien lo asimile. No es comprarlo precisamente, sino asimilarlo. ¿Qué quiere decir asimilarlo? Que internalice esa imagen. Tiene que haber una imagen fuerte que se despliega en el discurso político, que es como la imagen de un textil. Cualquier textil que venda una imagen para que el auditorio lo asimile o lo asimila, la asimila, es decir, asimila la imagen. El auditorio asimila esa imagen aceptándola y por lo tanto generándose lo que hemos visto. Identificación, que puede ser identificación étnica, por ejemplo, eh, puede dar lugar a interpelación. Es decir, yo tengo que hacer esto, yo tengo que participar, por ejemplo, en esta movilización, etc. Entonces, el discurso que crea una imagen que es asimilada por el auditorio y debe ser una imagen concreta, una imagen clara de, por ejemplo, sí, esta persona tiene que ganar las elecciones, entonces yo no solo voy a votar, sino voy a hacer propaganda, voy a difundir sus ideas, etcétera, etcétera. Pues, ¿por qué? Porque ha asumido ese destinatario el mensaje del discurso que es
por ejemplo, solo este candidato va a garantizar que tú, lo que sea, ¿no? Por ejemplo, que tú tengas trabajo. Entonces, ese mensaje de que solo el candidato que se está promoviendo en el discurso garantizaría, por ejemplo, el trabajo, es cabalmente un mensaje internalizado por el auditorio y que es resultado de la difusión de una imagen asimilada por el auditorio, difundida por el emisor y que queda claro como resultado del discurso político. Hay sin duda varias pautas para que el discurso político sea eficiente. ¿Cuál es la eficiencia? Ya hemos visto, ¿no? Que el auditorio lo asimile, se identifique con el emisor, que tenga una dimensión praxeológica, o sea, un acto verbal directivo, es decir, que realice acciones y que están implícitas en el discurso. Todo esto se analiza desde el punto de vista de la filosofía política y también desde el punto de vista de la ciencia política. En el caso de la ciencia política es más frecuente, por ejemplo, la perspectiva de marketing, que implica varios requisitos, ¿no? Usted quiere ser candidato, bueno, me contrata y yo voy a hacer que gane. ¿Cómo voy a hacer que gane? Porque yo soy experto en marketing político. ¿Qué es el marketing político? Eso no es de la filosofía política, no es objeto de la filosofía política, es objeto de la ciencia política. Algo ya hemos dicho, ¿no? Desde la imagen, la ropa, el peinado, todo eso es parte del discurso político para generar una imagen que dé lugar a que ese discurso, ese candidato genere adscripción, genere apoyo, genere una identificación con él. No necesariamente el discurso, sino estos recursos que van desde la ropa que usa, a donde frecuente, con quienes se fotografía, y obviamente también los discursos que en las distintas circunstancias tenga. Obviamente hay muchos otros recursos que el marketing político establece, estudia, por ejemplo, el nombre del partido, el nombre de la sigla del partido, el icono del partido, el logotipo del partido y así sucesivamente, los colores, etcétera. Todo tienen un sentido, un propósito, una finalidad de manipulación, inclusive subconsciente del auditorio. Hay un propósito de manipulación consciente en el discurso propiamente, y eso puede estudiar la filosofía política. Pero también hay un sentido de manipulación inconsciente del auditorio, y eso se estudia desde el punto de vista del marketing, es decir, del mercadeo político, de convertir al político en una mercancía. Los estudios politológicos recientes dicen que en la actualidad ya no importa tanto el programa político. Es decir, una gran cantidad de lectores no se basan en la lectura del programa político o en que hayan escuchado las ideas propuestas por el candidato, por ejemplo, para un presidente, sino se basa esa elección en la imagen. Es decir, quién es, cómo se presenta, no tanto en lo que dice, sino en el marketing, es decir, cómo se presenta, con qué se identifica, puede tener un símbolo, ¿no? En el Perú hemos visto un candidato que ha ganado, que ha hecho suyo el símbolo de un lápiz, por ejemplo, ¿no? Un lápiz enorme, gigantesco. Claro, eso que sugiere, aparte de la asociación con el personaje, que es un profesor rural, y que por lo tanto, claro, él escribe, no escribirá libros, pero escribe para enseñar, hay esa asociación. Entonces el marketing define ese tipo de símbolos de asociación con los electores, con los grupos, con lo que es el candidato, y eso tiene más impacto que el discurso político.
Es decir, la filosofía política puede analizar y de hecho hace buenos análisis del discurso político. Analiza, por ejemplo, los fundamentos filosóficos del discurso político. Aquí, ¿cuáles fundamentos hay? Hay una visión, por ejemplo, negativa del hombre o una visión positiva del hombre. Eso se advierte claramente en uno u otro discurso. Es decir, aquí hay faccionalismo, hay enfrentamiento, hay la concepción de suma cero del enfrentamiento político, señalada, por ejemplo, por Schmitt, por Carl Schmitt, que consiste en que lo que tú ganas yo pierdo y viceversa, o no hay eso, es un discurso de odio, es un discurso de enfrentamiento, o es un discurso de conciliación. Entonces, todos esos aspectos analiza la filosofía política ante el discurso político. Pero hay otros elementos que ya no los analiza la filosofía política y que actualmente, según los politólogos, son más decisivos para la eficiencia del discurso político. Por ejemplo, estos que les digo, ¿no? Los símbolos, los objetos que se generan en torno al candidato y la fabricación también de candidatos, ¿no? Es decir, bueno, este no tiene, son sus debilidades, y vamos a hacer que no un perfil determinado con una serie de limitaciones, resulta que es todo lo contrario. Entonces, esa fabricación de candidatos, la asociación con símbolos específicos, la definición de colores, nombres y una serie de recursos para vender la imagen, es decir, que esa imagen sea instantáneamente asumida y aceptada, no solo por la militancia, no solo por los partidarios, sino por los indecisos, es fundamental. Sin embargo, esa es una tarea en la que, bueno, no haya escrúpulos, ¿no? Es decir, puedo hacer aparecer un candidato que es extraordinariamente, por ejemplo, misógino, como alguien que acepta a determinados grupos LGTB, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso ese es el proceso más de venta, de fabricación y venta de candidatos que de análisis razonado, como hace la filosofía política, de algunos discursos políticos. Bien, un aspecto muy importante del discurso político es la visión del futuro, ¿no? Y aquí voy a señalar algunos enfoques que se da, que pueden darse también como estudio de la filosofía política, pero también de las ciencias políticas, o mejor, de la ciencia política. Es decir, esto es más propio de la ciencia política que de la filosofía política. Sin embargo, eventualmente se puede establecer algunos análisis desde la filosofía política. ¿En qué? Profesor, ¿Sí? una consulta. Todo lo que explicaba anteriormente, el punto anterior, implica tener a disposición un equipo para producir una imagen, para limar las asperezas que puede tener el candidato, o sea, para pulirlo en pocas palabras, en palabras comunes, para proyectar una imagen que no es del candidato y con esta imagen impactar en la sociedad. Sí, así Estoy, es. estoy, Muy bien lo que dices, es correcto. Sí, continúa. bueno, todo lo que usted decía, esto se deduce, ¿no? Y este modelo lo podemos ver, por ejemplo, dar una explicación, el modelo que han utilizado es adecuado en la elección de Donald Trump, digamos, ¿no? Era el candidato con menos posibilidades de ganar en Estados Unidos y han acudido a esos valores internos que tienen las personas en los Estados Unidos, los que se creen verdaderos norteamericanos, han atacado esa parte y han puesto una figura como ellos se ven, ¿no? Rubio, de ojos claros, y eso, con eso es lo que él ha logrado ganar, ¿no? Sí, muy bien, gracias por tu contribución, Isael. Yo
al respecto, voy a añadir algo, voy a retroceder un poquito. Ha habido un documental en que no se sabe exactamente cuán cierto sea, pero grupos de hackers rusos habrían contribuido a la campaña de Donald Trump, ¿no? Cuando ganó, que era el 2016. Eh, y eso habrían diseñado tácticas de convencimiento, de promoción y de campaña electoral según el destinatario. Y les llegaba, por ejemplo, a los negros estadounidenses un tipo de mensaje para que se identifiquen con Trump. Y eso habrían diseñado los expertos en informática para que lleguen según los perfiles. Es decir, habrían reunido los perfiles de la mayoría, sino casi todos de los electores. Y definiendo sus perfiles, habrían establecido los mensajes que es conveniente que reciban. Entonces, por ejemplo, una comunidad gay de negros recibe un mensaje diferente a los negros que no son gays, que son heterosexuales, sobre el mismo candidato. Entonces, lo que reciben en sus celulares, que es individualizado según sus perfiles, tendría un altísimo nivel de manipulación psicológica. Entonces, no es un mensaje común a todo el pueblo norteamericano. A los blancos, los mensajes obviamente son racistas, son de los viejos valores de Estados Unidos. A los negros gays, por ejemplo, los mensajes están definidos con cierta tolerancia a la comunidad LGTB, etcétera, y también sin racismo. Es decir, haciendo referencia a que, por ejemplo, es posible que un blanco los represente y mantenga la tolerancia y la promoción, etcétera, y así sucesivamente. A las mujeres no se les podía enviar ningún mensaje con ningún signo de que Trump era misógeno, ¿no? Es decir, eh, eso habría realizado especialmente para la última elección. También para la elección que él ganó. En la última no habrá sido lo suficiente, pero fíjense hasta qué grado puede llegar la manipulación de la propaganda. Y ese es trabajo de, como dice su compañero, es trabajo de expertos, de equipos y de mucho dinero, porque claro, acá se trafica mensajes, se hace una serie de tareas para que sea esto efectivo. Y eso involucra a mucha gente sin escrúpulos, porque se llega incluso a una manipulación psicológica y a una venta de candidatos, no solo para ocultar sus defectos o para exagerar sus virtudes, sino atendiendo al lector. Eso es lo más grave a lo que da lugar la tecnología. Es decir, la tecnología permite que ya no tenga valor el discurso político, sino que se diseñen campañas incluso diferenciadas para llegar a las personas según sus perfiles, de modo que lo que dice la campaña sea decisivo para que esa persona opte por el candidato que emite ese mensaje. Desde la filosofía política, esto sí, claro, tiene posibilidades de crítica, ¿no? La filosofía política debería criticar este tipo de manipulación que es, en última instancia, una falta de consideración a los derechos del elector, que es, por ejemplo, ser bien informado, y no informado desde un punto de vista de a qué grupo o con qué perfil este elector va a recibir un mensaje. Los otros temas que se pueden criticar desde la filosofía política de este tipo de hechos, en que ya no importa el discurso, sino el mensaje, la imagen, y en el último tiempo importa el mensaje diferenciado, si es mujer, si es gay, si es joven, si es viejo, si es desempleado, su raza, si es negro, mestizo, latinoamericano, etcétera, etcétera. Todo según los perfiles, todo eso evidentemente puede ser criticado por la filosofía política
y en especial por lo que se llama la posverdad. Ese es un tema muy interesante al que la filosofía política debe prestar atención. Y particularmente vinculado a la posverdad, lo que se llama las fake news, que son las noticias falsas, ¿no? Y que las redes sociales están plagadas de eso y que tienen muy grandes beneficios para los políticos, es decir, mentiras sobre los políticos, que en definitiva las urden, las realizan sus equipos. Eso no surge al azar, están muy bien estudiadas psicológicamente y tienden a objetivos precisos, estas noticias falsas, en un mundo de la posverdad que es en que todo vale, todo circula, y yo puedo compartir una gran cantidad de noticias falsas porque me las dieron de mi partido para que todos mis grupos tengan esa información que aunque yo sé que es falsa, me conviene que crean que es verdad. Entonces, en un mundo de la posverdad y de las fake news, evidentemente estos excesos de campaña y el trabajo que realizan estos equipos especialistas grandes con movimiento de una gigantesca cantidad de dinero, tiene también una finalidad específica vinculada a la política y que la filosofía puede criticar. Debería criticar el mundo de la posverdad, de las fake news y del tráfico en el fondo de la conciencia, ¿no? Ya no se respeta la conciencia, los derechos a la información, sino todo es avasallador, avasalla la conciencia, avasalla el tiempo, avasalla los medios, las redes, etcétera, mensajes falsos que son reproducidos, ampliados de manera instantánea y masiva. Entonces, hay ese tipo de acciones y hay también estudios de politólogos que muestran que efectivamente el discurso ya no importa. Si ustedes se fijan, por ejemplo, quienes hemos estado en varias elecciones en la UNSA, por decir algo cercano, antes lo que más importaba era la propuesta. ¿Qué va a hacer este candidato? Ahora ya no. Lo que importa es que aparezcan cientos de fotos del candidato al lado de su candidata, etcétera, y que además se regalen cosas con esa imagen, lo que fuera, no importa, no interesa ya el programa, no interesa las ideas que se comprometen a realizar esos candidatos, con lo que racionalmente el auditorio podría estar de acuerdo o no, sino la manipulación de la conciencia. Es como decir, yo también puedo hacer propaganda y puedo hacer a gran escala y puedo regalar muchas cosas para que ustedes voten por mí. Entonces hay esa tendencia a que la imagen decida la preferencia y no sea el programa. Bien, no sé si quieres agregar algo más, Isael. Muy buena tu intervención. Continúa. No, profesor, es todo. Gracias. Gracias. Sí, Juan, querías decir algo. Adelante. Quiero preguntarle respecto a lo que ocurrió con Goni Sánchez de Lozada durante las últimas elecciones que participó. Había un grupo que vendía norteamericano, precisamente extranjero, que vendía, si vale el término, las fórmulas de cómo deberían presentarse, hacer los tipos de propuestas. Y el personaje, bueno, esta es una compañía internacional, y quien llegó acá a nombre de esa empresa era un tal Jeremy. Esto salió en videos que se vendían, y se ve ahí cómo a Goni le enseñaban cuántos pasos debería ir adelante, cómo doblar la mirada, la cabeza. También se observan en las reuniones que él presidía, y a través de una, ¿cómo llaman? Ventana oscura, algo así se llama, por donde están observando ellos. Estas empresas tienen funcionamiento legal para poder ofrecer, porque prácticamente
después de que a Goni lo echaron, cuando ya lo estaban echando, y eso está filmado, ¿no? Grabado. Le preguntan y le dicen, mire, le hacen la culpa a este tal Jeremy. Y Jeremy le responde a Goni diciendo de que el convenio era que usted salga presidente, lo ha sido. Ahora, si usted no ha cumplido con sus promesas, había 50.000 fuentes de trabajo y demás. Si usted no ha cumplido, eso ya no corresponde. Estas empresas, doctor, son legalmente habilitadas para que puedan, en este caso, hacer una gran mentira y al final lavarse las manos. Muy interesante su comentario, estimado Juan, y realmente lo que usted dice muestra el deterioro de la política, precisamente en la línea de estos estudios, ¿no? En que ya no importa el programa, ya no importan las promesas, solo importa la imagen. Las promesas electorales, por ejemplo, 50.000 empleos o un bono mensual, etcétera, es un poco difícil determinar que sean mentiras, porque puede ser que el candidato tenga la intención de lograr cumplir ese compromiso. Es decir, piense que, bueno, me van a elegir y yo voy a hacer esto, A, B, C, D, y eso va a dar lugar a generar estos empleos. Entonces, es posible que cuando se formule una promesa política, por ejemplo, una promesa electoral, haya sinceridad de parte del candidato que la formula. No habría sinceridad si el candidato simplemente la formula sin tener la intención de cumplirla y sin saber cómo la va a cumplir. Debería tener algún plan para cumplirla, por lo menos a grandes rasgos. Es decir, yo voy a cumplir esta promesa realizando esto, A, B, C, D, y lo realizo y se va a cumplir la promesa. No solo porque cumpla su palabra, que ya es importante, sino por el hecho de que esa promesa puede generar esperanza en mucha gente ante una situación difícil y sería una solución, es decir, realizaría el bien común. El bien común es que realice, por ejemplo, 50.000 empleos en un país en que hay mucho empleo informal, etcétera, ¿no? Entonces, es un poco difícil determinar este candidato cuando está haciendo la promesa. ¿Es un candidato mentiroso o no lo es? Porque es posible que el candidato tenga la intención de cumplir una promesa en la que mucha gente tendría esperanza y que resolvería. Ahora, después de un tiempo, no cumplió la promesa. Se puede dar el caso de que no cumplió la promesa porque no pudo hacerlo, porque hubo mucha oposición, porque las circunstancias se convirtieron en muy complicadas y él intentó realizar la promesa, pero no pudo. Entonces eso se puede aceptar como un razonamiento y una justificación razonable. Es decir, la política no es solamente prometer, cumplir o no cumplir, sino es prometer, pensar que lo que estoy prometiendo es factible, tener un plan para realizar y hacer todos los esfuerzos para que ese plan realizado dé lugar al cumplimiento de la promesa. Y ahí puede haber también negligencia, ¿no? Sí, yo tenía el plan, tenía la intención, pero ya no me dio ganas, ya no hice y no se realizó. Entonces eso es no hacer los esfuerzos. Puede ser también que haga los esfuerzos y no se realice por cualquier situación adversa, que haya oposición, que se sabotee esa posibilidad, etcétera. Entonces hay una gran cantidad de variables que dan lugar a que la promesa se realice o no se realice. Y desde el punto de vista del político, lo que interesa es ver si hacen los esfuerzos y saber si tenía la intención o no de cumplir. Es un poco difícil, solo él sabe finalmente si tenía esa intención cuando hizo la promesa. Hay hoy día unos signos que se estudian en psicología
que son los signos del mentiroso. Por ejemplo, que mire a un lado hacia arriba cuando está dando una promesa o cuando está diciendo algo el mentiroso, se sabe que está mintiendo. También que se muerda los labios. Y eso es inconsciente. No es algo que se pueda controlar totalmente. Y la psicología hace estudios muy interesantes al respecto de cómo detectar con esos signos la mentira, especialmente de los políticos, ¿no? No se conoce mucho, no se aplica mucho, pero si uno lee algunos autores y se fija cuando un político da un discurso, puede detectar en qué momento está haciendo una mentira. Pero bueno, eso tiene que ver con las técnicas que hay también para descubrir al mentiroso. Entonces, las técnicas no son solo para mentir, para hacer promesas insinceras, para vender candidatos, etcétera, que últimamente se han difundido muchas empresas, como tú dices, Juan, muy bien, y que operan a nivel transnacional, es decir, son empresas de expertos en campañas electorales y en fabricar candidatos. ¿Es legal que eso ocurra en nuestro país? Bueno, una empresa que hace eso, que en el fondo es engañar al auditorio, tiene justificativos, ¿no? No es que dice nosotros engañamos y ofrecemos engañar al auditorio, dicen nosotros hacemos más legible el mensaje, promovemos la imagen, que también se puede aceptar. Entonces, no es algo propuesto como una actividad ilegal, sino algo que se puede aceptar como actividad legal. Ahora, que tenga una dimensión inmoral, eso es otra cosa, ¿no? Hay una dimensión inmoral de subestimar la inteligencia del elector, por ejemplo. Es decir, estos son tan ignorantes que con una campaña de vender algunas cosas, todos van a apoyar para cualquier candidato. Entonces, el candidato tiene que explotar estos detalles para generar identificación étnica, por ejemplo, o social, o económica, o ideológica, y nosotros vamos a explotar eso y lo vamos a hacer de manera científica. Y claro, su ciencia consiste en que se manipule psicológicamente y que llegue el mensaje correcto al elector específico, lo que decía hace un rato, ¿no? Es decir, pueden crear perfiles con información de todas las redes sociales, de los que usan las redes sociales para saber a esta persona es negra, tiene hijos y es contrario a LGTB, es decir, es un tanto homofóbico, ¿qué mensaje va a recibir? O sea, desde el punto de vista de la legalidad, es legal, o sea, no están realizando un crimen, pero desde el punto de vista de la moralidad, están subestimando al auditorio, es decir, a los destinatarios de los mensajes, lo están manipulando de una manera que puede ser muy efectiva y están efectivamente, realmente haciendo una actividad que puede ser muy eficiente y con triunfos a gran escala, ¿no? O también se les contrata para deteriorar la imagen de los opositores, ¿no? De buscar cualquier resquicio en su pasado y explotar eso, hacer memes como fake news y difundirlos por emisores fantasma. Eso ya es ilegal, ¿no? Por ejemplo, insultos y demás desde cuentas que son fantasma, evidentemente eso ya es ilegal. Pero lo otro que es, digamos, la propaganda positiva, hay siempre argumentos que pueden presentar los ejecutores, dando lugar a pensar de que lo que están haciendo es a favorecer en el marco de la legalidad a quienes los han contratado, como puede ser esta persona, Jeffrey, que tú moralmente se los puede condenar. La condena moral es evidentemente filosófica, no se les puede llevar a la cárcel por trabajar en eso, pero sí hay que mostrar que realizan una labor que insulta la inteligencia del elector
que aprovecha los medios, que manipula inconscientemente inclusive con mensajes subliminales, etcétera. Eso de los mensajes subliminales es también un poco, bueno, se puede mostrar, ¿no? Aquí, por ejemplo, hay esto oculto, pero bueno, el acusado tiene que decir, no, parece en un capítulo de intención, etcétera, ¿no? Entonces, hay siempre márgenes de argumentación y que sea ilegal, no es ilegal, es una tendencia de los tiempos, ¿no? En que la política se ha vuelto cada vez más marketing, se ha vuelto más fabricación de candidatos, más elaboración de estrategias para manipular al auditorio, a los electores. Ya no es una discusión abierta de ideas, de propuestas, de visión de país o de proyección de futuro, ¿no? Que yo creo que así es el país y así debería cambiar en el futuro. No, es todo una competencia económica en primer lugar, porque claro, solamente pueden sobrevivir los que tienen mucho dinero contratando estas empresas, una carencia total de moral y de consideración de los electores, no se considera sus derechos, el derecho a estar informado, por ejemplo, el derecho que se los respete y no se lo manipule con mensajes subliminales, por ejemplo, y una carencia cada vez mayor de ideas sobre el programa, sobre el futuro, sobre lo que se propone, en favor de imágenes que se sobreexplotan, dando lugar a pensar que los candidatos son personas intachables, infalibles, que tienen un fuerte contenido que genera adscripción, que genera movimiento político y que por lo tanto da lugar a triunfos electorales basados en estas actividades que aunque no son ilegales, evidentemente son censurables desde el punto de vista moral. Y desde el punto de vista filosófico más general, yo pienso que la principal crítica que debería hacerse es a lo que representa la posverdad y las fake news, ¿no? La posverdad en realidad es la muerte de la filosofía, porque la filosofía lo que siempre ha buscado es la verdad. Y en el mundo de la posverdad ya no existe la verdad, existe lo que yo creo y lo que yo digo para que lo que señalo me favorezca. Y la gente se da cuenta de eso y acepta como si también tuviese valor. Ya no hay una diferencia entre la falsedad y la verdad, menos entre la mentira y la sinceridad, sino hay una constante valoración de cualquier discurso y de aceptación de sus connotaciones extralógicas. Es decir, ya no interesa que no sea verdadero lo que alguien dice y que hay que rechazarlo, sino una tolerancia en un mundo en que supuestamente cada uno tiene su propia verdad y por lo tanto se puede hacer lo que sea con los electores para manipularlos y orientar sus votos. Bien, muchas gracias por la participación, Juan. A mí me parece sumamente enriquecedor esto. Adelante, Juan. Licenciado, Doctor, Sí. perdón, quería hola. preguntar, no sé si alcance ya el tiempo, aunque esto es actual, pero no en nuestro medio. Lo de los talibanes, ahí no hubo, en Afganistán no hubo ninguna propuesta, no hubo, creo que ningún discurso, sino solamente violencia. Esa es otra forma, otra particularidad de poder, no sé si llamar política, pero llegar al gobierno como ellos llegaron ahora. Muy interesante lo que dice. Vamos a dar la palabra. Adelante, Evaristo. El tema de los talibanes lo vamos a tratar la próxima clase, por favor, Juan. Es muy interesante lo que usted plantea. Adelante, que vamos a tratar después. ¿Quién quería participar? Doctor, Evaristo, me parece, y si alguien más, adelante. doctor, buenas tardes. Sí. Doctor, a diferencia de antes, se advierte también mayor conciencia ciudadana. Eh, Vemos que ya el elector ya no es inducido, digamos, a una situación como, como antes, ¿no? Era tan común. Yo creo que esto está un poco
tiene que ver un poco con la educación y también con la información. Hay mayor información, creo, en el electorado, y ya prácticamente ya no se das cuenta mucho. Entonces, parece que ha subido esa conciencia ciudadana, en mi opinión. ¿Qué opina usted, doctor? Gracias, Evaristo. No sé, ¿alguien más quería hablar? Voy a escuchar las opiniones y voy a tomar nota para que la próxima clase podamos dedicar un poco más de tiempo. Ahora tenemos 3 minutos nada más. ¿Alguien más levantó la mano hace un momento? ¿Quién era? Por favor, diga su comentario, su opinión. ¿O nadie más? Profesor, Sí, adelante. el tema que estábamos conversando hace unos minutos se denomina, son asesores de imagen política, los que se encargan de encontrar los defectos de los candidatos y hacerlos que no sean tan evidentes. Esto es una empresa, ¿no? En varios países del mundo. No creo que acá estemos lejanos. También debe haber acá algo similar o en el nivel local, no hablando en Bolivia, deben adquirir esos servicios porque está presente en la mayoría de los países del mundo, doctor. Sí, así es. Muchas gracias, Isael, por la información. ¿Alguien más quiere decir algo? No voy a responder a lo que me han preguntado. La próxima clase, por favor, porque este tema Simplemente, no se va a tocar. Adelante, Marcelo. simplemente dicen que la política en esta última década ha cambiado. Un claro ejemplo es lo que ha pasado en Estados Unidos con la manipulación de la sociedad a través de las redes de información. O sea, no olvidemos que ahora el producto es uno mismo, nuestra información es importante porque nos van a dar exactamente lo que nosotros queremos escuchar. Ya no es que la política de antes, es una política nueva, es una política donde yo hago clic en algunas preferencias y esas preferencias me las van a hacer llegar haciéndome parecer que el candidato que está postulando tiene mis mismas preferencias. Es una manipulación demasiado grosera y aberrante que existe. Simplemente eso, licenciado. Muchas gracias. Gracias a todos por sus opiniones, sus contribuciones. Vamos a seguir tratando este tema que es en realidad introductorio para mostrar también la amplitud de la filosofía política, ¿no? Nosotros desde la carrera de filosofía podemos y tendríamos que realizar críticas que no se reduzcan solamente a aspectos morales, sino también a aspectos que incluyen derechos, por ejemplo, y otros temas. Gracias por su participación, hemos llegado al límite, vamos a continuar estos temas que sin duda son importantes para la asignatura y para el desarrollo también de sus propias opiniones. Todas las opiniones son valiosas, el diálogo es importante y vamos a continuar. Gracias, buenas tardes, hasta el día lunes. Hasta luego, doctor. Hasta luego. Buenas tardes.